Bien, amigos de Previo Fútbol, a tocar un tema importantísimo hoy que está en boca. Es el escenario de la violencia en el estadio. Y no solamente de lo que pasa con las barras, las porras, la hinchada, la fanaticada. De este tema, desglosar del por qué empieza a ocurrir este escenario en el fútbol mexicano, donde hay algo importantísimo. Tenemos que aprender a volver a las raíces de lo cual generaba el fútbol mexicano ser un escenario de deporte familiar. Señor Gustavo Farías Echenique, ¿cómo estás? Muy buen día. Eus, muy buen día. Pues es un tema interesante que está de moda en el fútbol mexicano, de mucha preocupación, pero que es algo que se ha ido desenmarañando como una ola cuando va de menos a más. Creo que este es un aviso más, no tiene tanto ahorita que estamos hablando de lo que sucedió en el partido Chivas-Atlas y que le pusieron una golpiza a algunos policías, pero ¿cuánto tiene que...? Es que este fue el escenario de la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero Eus, ¿cuánto tiene que al equipo de Cruz Azul? Su afición se metió al estadio, más de 100, 200, 300 aficionados, yo me atrevería a decir 500 aficionados, a corretearlos tras una eliminación. O sea, y esa era la gota tal vez que derramó el vaso en aquel tiempo. ¿Y qué me dice la de Cruz Azul en la cooperativa? Hace apenas 8 o 9 meses. Claro, con Querétaro, que también es uno de los equipos Fue un acto delictivo impresionante que se convierte en una turba. Gigante, y hay muchos escenarios así. En Morelia, el mismo evento donde alguna vez la barra de Pumas, la Plus, la Rebel, tiraron hasta las rejas del estadio. Entonces, esto no es de ahorita, tiene más de 10 años. Desde periodistas que hemos sido amenazados por personajes dentro de las barras, ¿no? También en ese tema. Yo creo que esto tiene un escenario sumamente en una generación absurdo, y voy más allá. ¿Para qué necesidad de querer copiar una identidad? Y eso es lo primero que hacemos mal como mexicanos. Somos porras los que están entrando dentro de los escenarios del fútbol mexicano. ¿Para qué intentar copiar algo que de entrada es un modelo negativo para el fútbol? Esto ocurre en Uruguay en 1950, en una iniciación con estas llamadas fanaticadas, con estas llamadas barras, que a la postre de los años se convirtieron en unos escenarios violentos. En Inglaterra es el escenario de los hooligans. ¿Qué pasa en México? Por el hecho de querer hacer cánticos que no son nuestra forma de ser como mexicanos. Nosotros somos mexicanos, no somos sudamericanos, y me parece que desde ahí vamos perdiendo con un proceso de identidad. Y no son todas las barras ni son todas las personas. Es al escenario al que le quede. A mí me parece que Andrés Fassi se equivoca en el afán de querer tener banderas de otra forma, en cómo las barras, las llamadas barras bravas en el fútbol en Sudamérica, traen a gente de Sudamérica a capacitar a aficionados, que el objetivo principal era tener una fidelidad blindada, una fidelidad con un candado entre el aficionado y el equipo por ese fervor llamada pasión, pero una pasión que de repente se empieza a descontrolar, y ese es el proceso. Cuando hay un escenario gigantesco, es un tema de una turba, y en una turba es heterogénea en su formación y homogénea en su comportamiento. Todos actúan al momento ante una amenaza de una misma forma, y esto es lo que empieza a ocurrir en el fútbol mexicano. En 1996, que traen con esta llamada barra la Ultratusa, y después de ahí empieza a haber otra copia, y le podemos poner los nombres que tú quieras: la Rebel, la Monumental, Locos, la Legión en Chivas, y después pareciera que es una rivalidad entre personajes que son gente que va al fútbol, personas comunes y corrientes, y esto termina dañándole. Más allá de hacer una competencia deportiva, es una competencia de rivalidad para buscar enemigos, que ese es ahí ya cuando hay peligro. Sin discriminar ni nada, simplemente voy a hacer referencia a un dicho de no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, y la realidad es que la liga, la federación y los equipos del fútbol mexicano tienen el total control y el total poder para poder deshacer todo esto. Yo estoy de acuerdo que haya quien se quiera manifestar y realizar sus cánticos al estilo sudamericano, lo cual tampoco se me hace malo. Lo malo es copiar la parte mala, copiar la parte donde persigues a jugadores, donde buscas a la afición o a la barra, Gustavo, o a la barra rival. El mexicano, si lo describen los sociólogos, por
por sí mismo es creativo, es pícaro, tiene picardía. ¿Qué necesidad de copiar? No, pero es que no lo digo como una negativa que no es el meollo del asunto. No, yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente te digo que el problema realmente no es si cantan como los argentinos, si lo hacen como los uruguayos, si no están siendo originales habiendo porras como la Perra Brava, que es muy original, y hay muchas... misma Locura 81 que tiene cánticos mexicanos, ¿no? Que al último es una barra. Al último es una barra, y la realidad es que lo que yo quiero tachar es la violencia. La violencia de la manera en que se ha golpeado a aficionados de diferentes equipos. Es más, yo he sufrido en el estadio que llega una barra rival y te estrellan el parabrisas de tu coche y nadie se hace responsable. Las directivas se lavan las manos, y me refiero en general porque eso pasa en todo México. Y uno, ¿qué tiene que hacer como aficionado, como periodista? Pues ir, sacar dinero de tu bolsillo, sufrirle para poder cambiar o reparar los daños de tu automóvil. Nadie se hace responsable. No sé qué más vaya a pasar en el fútbol mexicano. Ya hice referencia a lo que sucedió en la cancha del Estadio Azul. He hecho referencia a lo que ha estado pasando. Pero esta es una bola que nadie se quiere hacer cargo. Ya dicen, no, para el año que entra, para el año que entra, para el año que entra. Para el año que entra van a seguir sucediendo cosas. Y también hay mucho poder dentro de algunos líderes de algunas barras, sobre todo de los equipos importantes. Y me puedo ir como los equipos como América, como Pumas, como mismo Chivas, donde tú los escuchas hablar y realmente pareciera una pandilla. No es realmente una barra, de acuerdo. Es una pandilla. De repente en un partido, ¿cuál es el más peligroso en el fútbol mexicano? De repente ves el América contra Pumas en este tipo de barras donde se generan escenarios sumamente violentos, y es ahí donde ya es peligroso. Y entonces, si de por sí la situación económica para asistir a los estadios por el escenario per cápita que existe en nuestro país es complicado, ahora si te ves involucrado ante una amenaza porque ya no puede ser de un ambiente totalmente familiar, es otro punto de vista. Pero yo creo que aquí, Gustavo, hay culpas compartidas. Como tú bien lo mencionas, el Indio no tiene la culpa, sino quien lo hace culpable. Los equipos de primera división que apoyan a estos pseudo aficionados en apoyarlos con boletos, accesos, entradas. ¿Por qué? Porque a mí me parece inverosímil que de repente en un estadio haya cualquier cantidad de aficionados prendiendo luces de bengala, que ojo, son peligrosas. Hay que recordar lo que pasó en Ecuador en 1998, de la parte de un estadio, de la parte del estadio, de la parte preferente de un estadio de oriente a poniente, sale un cohete y se le estampa a un niño que después pierde la vida y es incrustado. Ese tipo de escenarios, como ante una seguridad aparentemente de un estadio, no hay una revisión para poder ver que cualquier cantidad de aficionados entran con situaciones que pueden complicar o que se convierten verdaderamente en una amenaza. Yo voy más allá. Creo que tienen una responsabilidad importante los clubes. Creo que la seguridad aquí, con lo que vimos también dentro de este clásico tapatío entre el Atlas y Chivas, también nos damos cuenta de que la capacidad en cuanto a número y la capacidad para resolver un escenario de un conflicto o una inconsistencia entre un aficionado y quien debe defender y salvaguardar la integridad de los demás, que en ese momento es la seguridad, tampoco están capacitados para estar en un escenario peligroso, ni tienen los elementos para estarlo, ni tienen las herramientas para estarlo, ni tienen los fundamentos para estarlo. Y otro punto importante es que las leyes simplemente se lavan las manos y no pasa aparentemente nada, porque yo lo he vivido de ver gente que hace cualquier tipo de acto delictivo dentro de un estadio e inmediatamente salen estos sujetos a las 48 horas. Sí, incluso simplemente hay que irnos con el ejemplo local. Cuando llegan barras visitantes, desde que entran a la ciudad de Morelia, van robando todos los negocios. Y es la realidad, los negocios sufren cuando hay un partido de alto impacto, como con Pumas, como con América, que son barras peligrosas. Mismo Querétaro tiene una barra demasiado sanguinaria. Vamos a poner el ejemplo de la ciudad cooperativa de Cruz Azul. Ha sucedido muchas cosas con este equipo, pero el meollo del asunto es qué se va a hacer, cómo los vas a controlar, porque yo no quisiera ser tan radical de elimina las barras, pero
hay que eliminar a los aficionados que están haciéndole daño a ese tipo de cosas. Hay que señalarlos. Y hay que ponerlos en un escenario donde estén expuestos, como en Europa. Si se trata de modernizar, bien se pueden buscar las huellas digitales de los personajes que son barras, con fotos y que estén identificados, que tengan un roster de cada aficionado que comprende dentro de una barra e inmediatamente te vas a dar cuenta. ¿Sabes cuál es el problema, Eus? Y eso estoy seguro, por eso estoy seguro que no está pasando en el fútbol mexicano. Si yo te señalo a ti como barrista, te interroga la policía, te pregunta el por qué, saldrán varios directivos del fútbol mexicano. Estoy seguro que los 18 equipos del fútbol mexicano es que acá nos apoyan, acá nos dan, acá nos piden, haz esto, haz lo otro. Están inmersos los equipos del fútbol mexicano con estas barras. Es la realidad, no son ajenas a los equipos, son pagadas por los mismos equipos, sustentadas por estos mismos. ¿Y cómo te las quitas? Y ahora la seguridad de los estadios tampoco son unas víctimas. Yo voy y lo decía a través de diferentes espacios en redes sociales, ni violencia ni exceso de seguridad o exceso de querer ejercer una autoridad, porque hemos visto imágenes realmente lamentables de personas que aparentemente son seguridad y no lo sabemos si verdaderamente son seguridad y actúan de una forma que no precisamente es de alguien que quiera someter a otra persona, actúan de una manera también violenta. Vamos a un corte comercial, regresamos para concluir. Víctor del Áquila es un hincha de fútbol, pero no es un hincha más. Vivió una infancia feliz hasta que a los 12 años tuvo un accidente que le cambió la vida. Después de electrocutarse y caer desde 15 metros de altura, perdió sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta a la vida. El amor por el fútbol lo sacó adelante y lo llevó el 25 de junio de 1978 a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. 35 años atrás repleto, no entraba un alfiler. Acostumbrado a superar las barreras que le pone la vida, Víctor salta el alambrado y corre descontrolado por el césped del Monumental. Tarantini explota de la alegría, tiembla, se le aflojan las piernas. Filiol cae de rodillas y se encuentran en el borde del área. Ahí viene Víctor. Entonces sí, nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Es una pasión enorme, el fútbol no tiene límite. Hoy, los tres protagonistas se reúnen para revivir ese abrazo. El que nos enseñó que al fútbol se juega con los pies y con el corazón. Y la Copa del Mundo se levanta con el alma. Por eso, que la levante Víctor. Bien, gracias por continuar. Y ojo, uno de los temas, Gustavo, no estamos señalando al aficionado, no estamos señalando a la barra por sí misma, estamos mencionando los integrantes que se comportan como una amenaza dentro del fútbol y que son los que empiezan a rupturar para que este fútbol ya no sea de un aspecto familiar. Y aquí lo que creo, en resumen, para concluir este tema, es que los clubes, si siguen apoyando a estas barras, se deben de modernizar y deben de tener los aspectos suficientes para tener conocimiento de cada uno de los integrantes. Otro de los puntos importantes, y creo que esto puede beneficiar, es que en días pasados se aprobó ya la Ley de la Cultura Física y Deporte, donde dentro de un estadio, si cometen un acto delictivo que se convierte en este tema, como lo hacen así, intento de homicidio, intento o amenaza de generar una turba, etcétera, se pueden ir desde los 4 días hasta los 4 años de prisión. Ya no es un punto y aparte el estar en el estadio, ya es parte de las leyes mexicanas y ahí es donde deben de también tener cuidado estos pseudo aficionados
que le hacen un daño y están convirtiendo en un cáncer en el fútbol mexicano. Eus, simplemente, o esto que estás tocando, ojalá que las directivas realmente tomen esta herramienta que les está dando el gobierno para poder castigar a estos aficionados. Hay que recordar las amenazas de muerte que tuvo, o las amenazas muy fuertes que hubo en el estadio OmniLife al fin del torneo pasado, recuerda, por la barra de Chivas, y que nadie hizo nada. O sea, se van a tomar medidas, se buscarán a los culpables. Nadie hizo nada, les pusieron unas pancartas amenazándolos, o se van o se mueren. En este término eran las amenazas en el estadio OmniLife y nadie hizo nada y ahora ahí están los resultados. ¿Cómo erradicaron a los hooligans? Para cerrar, los señalaron, los pusieron prácticamente algunos chips en los jerseys y en su momento las huellas dactilares. Por supuesto, también el tener las imágenes y fotografía de cada uno de los integrantes. Y entonces sí, ya te sientes amenazado, te sientes expuesto, ya hay cámaras y los comportamientos empiezan a ser diferentes para proteger un deporte, el más popular del mundo. Estoy totalmente de acuerdo, pero para esto la liga inglesa se sentó, se puso a trabajar en este tema y lo erradicó porque era una amenaza. Ahora es un espectáculo realmente ir a ver un partido de la liga de Inglaterra. Realmente puede ir todo el mundo. Es un espectáculo caro porque así lo vale, porque es de primer nivel y se han quitado de tonterías. Creo que allá es a donde tiene que apuntar la Liga MX con todas estas innovaciones que quieren hacer. Pero si seguimos o queremos llegar a ser como la liga inglesa, pero pensamos como la liga de El Salvador, con todo respeto, pues creo que nunca vamos a avanzar. O pensamos como las ligas de Sudamérica, quitando a uno que otros países que pertenecen dentro de estas ligas, donde ya es muy difícil que vayan los niños al fútbol. Y ojo, es cuando verdaderamente es lo preocupante dentro del fútbol. Esto es a las personas que les competen, a las leyes, por supuesto, al fútbol mexicano, los clubes y las barras tienen mucho que trabajar. Ya nos vamos, señor Gustavo Farías Echenique. Buenas tardes. Hasta pronto.